Tú eres la presa, Meli. Yo no soy la presidenta. A ver. ¿Y quién diría que Melissa, que era puro coraje nomás en primero? Vea. Presidenta ahora. A ver, salud ocupacional. Cuarto A. Listo. La lista hoy. Aspiazu. Candado. Buenos días, presente. Presente. Velario. Ninguna de las dos con él. Presente. Buenos días. ¿Qué cosa, profe? Que no contestan. Yo sí contesté. Yo también contesté. Córdoba. Presente, ingeniero. Buen día. Así se contesta. Buen día. Profe, ¿por qué tengo falta del día viernes? No contestó la lista, pues quizás. Óigame, profe, esa falta, o sea, eso se supone que A ver, debería déjeme haber estado tomar aquí. justificado por lo del día que Déjeme- estuvimos allá en el municipio. No sé si el profesor Mazón les habló. Cuellar. Le habló. Sí, buen día, profe. Sí, nosotros, el ingeniero Mazón iba a hablar sobre eso. Gavilanes. Dice, Profe. nadie contesta la lista. Herrera. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Profe. Alguien me está saboteando esto. A ver, Cuellar. Eso es internet, ingeniero. Profe. Déjeme tomar, como- presidenta, déjeme tomar. Después hablamos de su fuga. Cuellar. ¿Pero cuál fuga? Espinosa. Presente, ingeniero. Gavilanes. Presente, ingeniero. Ok. Cuellar no está, ¿no? Ya Gavilanes sí. Gilse. Presente, profe. Herrera. Herrera sí la veo conectada, pero no contesta. Jiménez. Es el internet, ingeniero, de mi compañera Cuellar. Y mi compañera Shirley también tiene problemas. Jiménez no la veo, ¿ah? Y justo que iba a leer hoy día. Cuellar no está. Bueno, con eso nos vamos. A ver, profe, ahora sí vamos a hablar. ¿Cómo así? Es hora de dar clase y no de hablar. Si quiere hablar, leyendo. Ya, pero ya mismo. Profe, esa referente a lo que es la asistencia del día viernes, el profesor Mazón dijo que iba a hablar con usted para justificarla. No ha hablado. Pues, si usted tiene falta es porque no ha hablado. Sí. Sí, es fácil eso. No tengo por qué yo causar ningún daño a nadie. Prendan sus cámaras. A ver si están presentes también. Aprendan a la niña Flor, que es calladita, tranquila. Amanecen con ganas de pelear. ¿Cómo te sientes, Vinicio? ¿Cómo estás? Buen día, ingeniero. Bien, bien. Ya mejorando ya. A usted no lo afecta, pues, mijo. Está bien robusto, ¿ah? Claro, bien papeado. Deje la vanidad usted. Oiga, déjese el pelo, tranquila. Vea, profesor, no hablemos mejor. Que me hace coraje, ¿no? Así es la gente. A ver, ustedes son de cuarto. ¿Y por qué se fueron ese día que tienen falta? Tienen fuga masiva. Estábamos en la charla, pues, ingeniero, en el Facebook. Charla en el Facebook.
Ah, ya, pero yo tomé lista pues antes de la charla. Ay, sí, no sé, pero sí teníamos permiso. Bueno, y también pusimos asistencia ahí en el Facebook mismo también. Sí, yo sé. Fue el 9, ¿no? Disculpa. Si parezco por tu vida. Ustedes no me dejan avanzar con la clase. Se ponen a pelear ahí. A ver. Vamos a hacer como que asistieron ya. Pues no quiero ver esas caras largas. Mire, mire la que aplica. Así no puede portarse una presidenta. Yo no soy ninguna presidenta. Un poco de faltas tenían ahí. Ingeniero, buenos días. No sé si el ingeniero Masón ya le comunicó que el día de mañana también vamos a faltar porque tenemos un evento en el municipio. El día de mañana no tienen conmigo. Mañana no tienen conmigo. Tienen que hablar es con otro profe, con el que tengan. No sé con quién tendrán clase. Mañana jueves. Conmigo es el viernes. Ah, sí, sí, sí. Me equivoqué el horario, disculpe. Bueno, pero las faltas ya, con esas caras que me pueden ojear del coraje, ya les puse las asistencias del día 9. No quiero estar enfermito después con esa mala onda. Ahora, en lo que corresponde a clases, esa es la sonrisa que quiero ver yo. Vean. Avisen, profesor. ¿Sí ve? Ah, profe, usted es el único con cara larga que tiene. Después nos dice a nosotros que no. Es la seriedad. Una cosa es estar serio, otra cosa es estar bravo. Ya dice. Cualquiera avisa para la foto. Y todas van Ya, pues ya la cámara no hace milagros. Ya así nacieron y así van Ya la tomó, profe, ¿no? a quedar. A ver, aquí en el contenido de seguridad, ustedes están atrasados con respecto al otro curso, les cuento. Tenemos que avanzar rápido, entonces no la voy a poner a leer a Andreina porque después nos atrasamos más. Además que Andreina no está tampoco. Estábamos nosotros, ya habíamos pasado lo que es el concepto de accidente y de incidente, diferentes tipos de accidentes graves, ¿no? Esta es el grado de, el índice de gravedad de los accidentes, o sea, accidentes sin baja, accidente con baja y accidentes graves, donde puede llegarse a la incapacidad parcial, incapacidad permanente parcial. Supongamos la falta de un miembro, un brazo, una pierna, ya te deja incapacitado para la labor que venías desempeñando hasta ese momento. Y la incapacidad permanente total puede ser que te quedes en parapléjico, ¿no? Algo que te haya pasado en la columna, algo de mucha mayor gravedad. Comenzamos el capítulo 3 y vamos a ver quién nos puede ayudar leyendo. ¿Quién no me ha leído? A ver, Candelario. A ver, Gavilanes, deja revivirte aquí en la lista. Ya, regresaste al mundo de los vivos. ¿Y cómo vas con tu justificación de todas estas faltas? Ya estamos en eso, ya. Ya, pero no te vas a poner bravo, ¿no? No, positivo nomás. A ver, Gavilanes, dele. Ya. Unidad 3, principios fundamentales de la prevención de riesgo. Conceptos de prevención de riesgo. Principios básicos de la PRL. Los principios por los
los principios por los que se rige la prevención de riesgos pueden dividirse en 3 grandes grupos, que en conjunto engloban conceptos como análisis de la situación, identificación de riesgo y formación de todos los empleados. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí. Ya. Un accidente laboral no es un suceso inevitable y que tenga que ocurrir irremediablemente, sino la manifestación de un error en la ejecución de un trabajo o la falta de suficientes medidas preventivas. Un análisis correcto de las distintas tareas permite identificar riesgos y evitarlos. Correcto. Ya, ahí estoy. Entonces, vamos a ver el análisis correcto de las evaluación de riesgos. ¿Cómo se debe hacer, no? Sin ningún sesgo, no por el hecho de... Hay una cosa bien que ocurre muy frecuentemente en este asunto de la evaluación de riesgos. Y sucede que cuando, por ejemplo, alguien que trabaje en esta área como prevencionista y algún familiar se accidenta trabajando en la misma empresa, como que no se es objetivo, ¿no? Porque cuando ocurre un accidente, enseguida la gente piensa, bueno, en liquidaciones, en sueldos, en beneficios y cosas así, en atención médica. Bueno, es muy difícil desempeñar el papel de prevencionista o ser el liquidador o quien hace el informe cuando ocurre un accidente, porque esto trae como consecuencias perjuicios o beneficios económicos, ¿no? O para la empresa o para el trabajador accidentado. Evaluación de riesgos. En esta cápsula conoceremos el componente evaluación de riesgos y sus principios de manera general. La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de los objetivos propios de la institución. Los riesgos se definen como eventos que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externas. El proceso de evaluación de riesgos requiere establecer objetivos institucionales y asignarlos a los responsables de su cumplimiento. Posteriormente, requiere identificar y evaluar los riesgos que pudieran impedir los objetivos institucionales. Es importante identificar y analizar los cambios que pudieran impactar en el sistema de control interno. Además, se debe de evaluar la probabilidad de malversación o dispendio de recursos. Principios. Principio 6. El titular, con el apoyo de la administración, debe definir claramente los objetivos institucionales y formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada se asocie a estos y a su mandato legal, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. Principios. Principio 7. La administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros. Principio 8. La administración debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realiza la institución.
Principio 9. La administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que pueden impactar al control interno. Es importante destacar la importancia de la evaluación de riesgos, pues es un proceso que sirve para identificar los eventos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, retomando el caso práctico que hemos analizado, podemos observar que al no haber atendido adecuadamente la prevención de riesgos, fue la razón por la cual no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, tal y como lo explicaremos en las siguientes cápsulas. Bien, ahí está la evaluación de riesgo. ¿Ya? Para realizar una correcta evaluación de riesgo hay que tener el criterio formado, ¿no? La experiencia necesaria, porque son evaluaciones que no se hacen cuantitativamente, sino cualitativamente. O sea, el peligro no está evaluado de 1 a 5 o de 6 a 10, sino como niveles cualitativos. O sea, muy peligroso, peligroso, medianamente peligroso o sin riesgo alguno. Esos son los niveles de evaluación. ¿Ya? Vamos a ver en qué parámetros nos tenemos nosotros que apoyar para hacer una correcta evaluación de riesgo. ¿De dónde tenemos que obtener la información o de quiénes tenemos que obtener la información para hacer un informe objetivo? Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia empresarial. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión
y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que por un accidente fatal o lesión grave se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Vemos la proporción, ¿no? Es muy interesante esta pirámide. Por cada 400 incidentes sin daños, ocurren 80 daños a la propiedad, o sea, cosas materiales. Ocurren 50 lesiones, ¿ya? Ocurren 3 accidentes leves y un accidente grave. Eso más o menos dictan las estadísticas, ¿no? Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar
todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención. Implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Listo. Clave. Entonces, ahí está la aclaración de cómo se debe llevar a cabo un sistema de gestión de riesgos, comenzando primero por establecer cargos, el equipo de control, el equipo de prevención principal de la empresa, luego aplicar técnicas de prevención antes de protección. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, entre las técnicas de prevención y las de protección? Que las de prevención, a ver, déjenme ver si están ahí. Su cámara. Ya les tomé la foto, ¿sí, no? Ya, ¿cuál es la diferencia? No se le escucha. Ingeniero. ¿No se me escucha? ¿Seguro? Hola. Sí, sí le escucho yo. No sé si es mi internet, pero yo lo escucho bien. Entrecortado. Si es entrecortado es internet. Si es por intensidad de voz, ahí sí ya es el equipo. ¿Ya? Pero en todo caso, ¿cuál es la diferencia entre técnicas preventivas y técnicas... me hicieron olvidar. Técnicas preventivas y técnicas de protección. ¿Ya? Las técnicas preventivas actúan sobre las cosas, o sea, sobre la maquinaria, sobre el medio ambiente, sobre los riesgos en sí. Por ejemplo, si en una habitación hace mucho calor, la técnica preventiva es climatizarlo, ¿no? Aire acondicionado. Si una máquina hace demasiado ruido, la técnica preventiva es aislarlo o calibrarlo o repararlo. ¿Ya? Si un vehículo en una zona de alto tránsito vehicular dentro de una empresa, hay demasiados riesgos, por ejemplo, los vehículos no tienen la sirena de aviso de retro, por ejemplo, o hacen demasiado ruido o causan demasiada contaminación por gases de combustión, hay medidas preventivas, ¿no? Arreglar motores,
señalizar bien el área, manejar con precaución, poner sirenas de retro y todo eso. Esas son preventivas. Ahora, cuando las características del trabajo no nos deja actuar sobre las cosas, sobre los vehículos, sobre las áreas, sobre el medio ambiente, ahí se toman medidas de protección para las personas, ¿ya? O sea, para las personas que trabajan en esa área, ya que no podemos prevenir o bajar o mejorar el nivel de prevención en las cosas o en los espacios de trabajo o en las máquinas, vamos a proteger a la persona que trabaja en esa área. ¿Y cuáles son las medidas de protección? Bueno, comenzando por los equipos de protección personal, casco, guantes, ropa adecuada, tapones de oídos, orejeras, gafas, zapatos de seguridad para absorber vibración, zapatos punta de acero. Todas esas son medidas de protección, ¿ya? Pero primero debemos tratar de usar las técnicas de prevención, o sea, atacar o mejorar las condiciones de las máquinas, de los espacios, del clima, de los riesgos, de todo lo que se pueda presentar. Porque si no forráramos a todo el mundo con ropa, los meteríamos en una burbuja a trabajar para que no les pase nada, ¿no? Y eso no es lo que estamos buscando. Profe, Diga. mi compañera Andrea dice que la acepte, que tiene problemas con el internet. Que la acepte. Me aceptó Meli. Sí, profe, tenía problemas con el internet. ¿Andrea qué? Gilce, profe. Pero está adentro, pues. Aquí estoy, por eso le digo, sino que ahorita no me quería coger. Por eso le decía que me estaba ¿Quién no la quería coger? No me quería coger el internet, me salía conectado. Ya. Si no la quieren coger es por algo, pues. Pero Muy por pocos eso estaba meses. mal la clase, estaba que me botaba Zoom de Está clase. mal la clase. Me ofende, ¿ah? Profe, en la clase estaba mal el internet, eso que digo. Ya. No, en la clase no. En su casa está malo el internet. En la clase no. Sí, por eso. Ya, entonces. Pero ¿por qué tiene que hablar la presidenta? Bueno, es la presidenta, tiene que defenderla a todas. A ver, vamos a seguir con la lectura. No soy presidenta. A ver, lea, ya que tanto quiere hablar. Lea, señorita Candado. A ver, ¿qué leo? Las cartas. ¿Cuál es si no veo nada? Las palmas de las manos. A ver, aquí. Ya. Donde clasificación de los factores de riesgo, eso. Sí, ahí estamos. Ya listo. Clasificación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad. Estas siempre tendrán su origen en alguno de los 4 aspectos del trabajo siguientes. Una pregunta ahí. ¿Qué clase tienen después de esta? De esta, bueno, la verdad que no tenemos ya. Al menos los que Correcto, estamos gracias. en pasantía ahorita, ya estamos, como quien dice, después de la clase vamos a la pasantía. ¿Todavía? Es que todos no ingresamos en el mismo tiempo. Unos ingresamos antes, otros ingresaron después. Entonces, por eso. Y a usted ya le dejaron estable, ¿cierto? ¿Qué cosa? Estamos allá todavía. No, todavía no completamos pues el tiempo. Ya. Estamos enteritas, profe, en esas horas. Ya, sigamos. Vamos a terminar con esto y nos vamos a quedar en el video de aquí. Siga, presidenta. Melissa, no presidenta. Local de trabajo. Entonces, hablábamos de clasificación de los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Dónde puede haber factores de riesgo? ¿O de qué dependen los factores de riesgo? Siga, presidenta. Aquí estamos. Melissa, no presidenta, listo. Local de trabajo. Instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendios, ventilación, temperaturas, etc. Organización del trabajo, carga física y o mental, organización y planificación del trabajo, monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación y aportación de ideas, rotación de turnos, etc.
tipo de actividad. En este factor influyen tanto los equipos de trabajo utilizados como labor a realizar, como por ejemplo, la manipulación de cargas o las posturas repetitivas. Materias primas. Materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc. Ya, entonces vemos que la presencia de riesgos depende de 4 factores, o sea, qué tan peligroso es el ambiente o los riesgos que estamos corriendo como trabajador, depende de 4 parámetros principales, que son el local de trabajo, o sea, las condiciones de las instalaciones, ¿no? Si hay cables sueltos por ahí, si hay humedad en el piso, si hay gases, hay una fuga de gas, por ejemplo, si hay algún extintor cerca, si hay buena ventilación, una temperatura adecuada. Eso es local de trabajo. Otra, organización del trabajo, que también depende de quién. ¿De quién depende la calidad del local del trabajo? ¿Quién garantiza La esto? empresa, ¿no? La empresa, correcto. El patrono en todo caso, ¿no? ¿Quién maneja entonces, quién está a cargo o quién organiza el trabajo? ¿Quién realiza la distribución de personal, los horarios y todo eso? También el patrono, ¿cierto? También el patrono, ¿cierto? Entonces, él define la carga física por persona, el tipo de organización, la planificación, la repetitividad, la ausencia, ya el aislamiento y todo eso, rotación de turnos y todo eso. Entonces, ya tenemos 2 parámetros que son responsabilidad del patrono, en todo caso. El tipo de actividad. En este factor influyen tanto los equipos de trabajo. ¿De quién depende esto? De los trabajadores, porque según eso ellos realizan la actividad. Aquí dice, en este factor influyen tanto los equipos de trabajo utilizados como la labor a realizar. ¿Y quién compra los equipos de trabajo? Sería el jefe. El jefe, cierto, el dueño. Pero ¿quién los cuida? ¿Quién se encarga de que se mantengan vigentes? El trabajador, cierto. Entonces, aquí intervienen los dos en el tipo de actividad. Y en cuanto a materias primas, ya lo establece lo que vamos a hacer. Si se utilizan materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc. Entonces, estos 4 factores influyen en la calidad y cantidad de riesgos de trabajo que vamos a enfrentar mientras desempeñamos nuestra función. ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar. Les prevengo que el día viernes vamos a trabajar con ustedes en horas asincrónicas, o sea que le vamos a dar de largo de 9:30 hasta que el cuerpo aguante, o sea, hasta la 1 más o menos, porque estamos atrasados con ustedes. Vamos a dejar... Bueno, profe, como usted va a hacer las prácticas por nosotros, no hay problema. No, en mi horario yo tengo horas asincrónicas y se supone que esas horas no se deben cruzar con nada. El viernes, estoy hablando del viernes, no hoy. No vamos a discutir. ¿No tienen ese horario ustedes eso? Pregunto. Ya no dan cara, ¿no? Ya se escondieron. Bueno. Las veo entonces el día viernes a las 9:30. Pasen bien, ahí les dejo el material. Ya lo tienen hace tiempo. Preparen, estudien. Preparen, estudien, déjense el cabello, dejen de gastar en cremas de peinar y eso. Ya, ingeniero, muchas gracias. Me voy a dar la fuga ese día, profe. Dejen de pelear y de tener coraje. Usted, profe, que hacer coraje. Pasen bien. Igualmente, bendiciones.